a fin de conocer a Cristo y la virtud de su resurrección y participar en sus padecimientos hasta llegar a ser semejantes a Él en su muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos. Filipenses 3, 10 y 11. Introducción. Después de haber estudiado en la lección número 5 que los cristianos brillan en este mundo como estrellas en el cielo nocturno, al realizar buenas obras centradas en Cristo, ahora Pablo enfoca su atención y su preocupación en la necesidad de confiar únicamente en Cristo para la salvación. El apóstol está muy preocupado por la influencia de falsos maestros que hacían énfasis en las buenas obras para ganar la salvación. Esto es lo que se llama legalismo. Todos somos tentados con él porque consiste en el esfuerzo, por pequeño que sea, de salvarnos por nuestras propias obras, lo cual puede o podría cambiar la actitud de Dios hacia nosotros. Pablo llama a los falsos obreros que enseñaban que los cristianos debían circuncidarse perros y malos obreros. Filipenses 3:2 dice claramente: guardaos de los perros. En el cercano oriente, por lo general, los perros no tenían dueños y vagaban por las calles y los campos. En la ley levítica se los consideraba como inmundos, Levítico 1, 2 al 9, y llamar a alguien perro era despreciarlo en grado sumo. Para los judíos, los gentiles eran como perros. Perro describía a los que eran desvergonzados, descarados, perversos, murmuradores, descontentos y peleadores. Es probable que Pablo se estuviera refiriendo a una facción bien conocida de aparentes cristianos, los judaizantes, quienes creían que los judíos que se convertían al cristianismo tenían que cumplir todas las exigencias y prácticas del judaísmo, entre ellas la circuncisión. Cuando Pablo y Bernabé emprendieron sus extensos viajes misioneros, bautizaron a muchos paganos, convirtiéndolos así en miembros de la iglesia cristiana. Debían someterse los cristianos procedentes del paganismo a la antigua señal de la circuncisión, señal de lealtad al pacto de los hebreos con Dios que venía desde los días de Abraham. Esta cuestión fue debatida exhaustivamente en el Concilio de Jerusalén, en el cual Pablo y Bernabé fueron delegados de Antioquía y de las iglesias que fundaron en provincias distantes. Había miembros de la hermandad cristiana que simpatizaban con la idea de los fariseos, pero la intervención de Pedro, recordando la conversión de Cornelio, el centurión de la compañía italiana, fue decisivo, pues recordó además que el Espíritu Santo había descendido sobre Cornelio y su casa aún antes de que recibiera el bautismo. Dios no hizo ninguna diferencia entre judíos y gentiles. Después de esta exposición, la pregunta de Pedro fue decisiva: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni aun nuestros
padres y nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos 15, 10 y 11. La decisión del concilio fue que en todo sentido, una gran proclama de emancipación. Si se hubiera continuado la circuncisión, se hubiera vinculado a los cristianos gentiles con un rito racial peculiar y teocrático. La decisión del Cornelio de Jerusalén dejó a la iglesia en libertad de crecer sin trabas nacionales o raciales que impidieran que llegara a todos los hombres. A pesar de esto, la influencia de los judaizantes, que eran cristianos, que mm, deseaban mantener el judaísmo en la iglesia. Por esta razón, en Filipenses 3:2 se habla de estos malos obreros judaizantes como de mutiladores, quienes procuraban que se exigiera a los gentiles que se circuncidaran y se hicieran judíos para poder ser cristianos. Después de esta introducción, el primer punto es regocijándonos en el Señor. Filipenses 3, 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. La nota tónica de toda la epístola a los filipenses es el gozo en el Señor, que proviene del Señor y que solo se alcanza confiando y teniendo comunión con Él. Los problemas de Pablo en la prisión romana no podían alejar de su mente las necesidades ajenas, especialmente de las iglesias que él había fundado. Luego sigue la advertencia de cuidarse de la influencia de un determinado grupo de personas que Pablo describe de tres maneras: los perros, los malos obreros y los mutiladores del cuerpo. Para los judíos, los gentiles eran considerados como perros, pero es probable que aquí Pablo se esté refiriendo a una facción bien conocida de aparentes cristianos, los judaizantes, a los cuales también denominaba malos obreros o también obreros fraudulentos y mutiladores del cuerpo. Estos grupos procuraban que se obligara a los gentiles conversos al cristianismo, que se circuncidaran y que se hicieran judíos para poder ser cristianos. Luego, Pablo dice que puede parecer algo que puede parecer confuso, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Cómo entender esto que parece confuso? La oración puede entenderse mejor así: nosotros, los cristianos gentiles, somos los circuncisos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Aquí Pablo apunta
a que la circuncisión era solo un símbolo de la verdadera circuncisión, que es la del corazón, es decir, espiritual. Es la eliminación del pecado, circuncisión que en Cristo está al alcance de los gentiles. Los de la verdadera circuncisión ofrecen un culto espiritual a Dios, no de la carne, sino del corazón, mediante la eliminación del pecado, lo cual solo es posible por la gracia. Por lo tanto, el culto de los cristianos es el único culto verdadero, porque no confiamos en la carne. Confiar en la carne es confiar en nuestro linaje y en nuestras obras de bien. Pero podríamos objetar que esta declaración de Filipenses pareciera no tener nada que ver con nosotros, los actuales cristianos, ya que nadie exige actualmente que los cristianos de hoy deberían someterse a la circuncisión o a otras leyes ceremoniales. Sin embargo, sí tiene que ver con el legalismo como principio erróneo de vida. No existe una denominación cristiana que no tenga este problema, y la iglesia adventista tiene un gran cesto de ropa sucia llamada legalismo. Todos estamos infectados con la enfermedad que produce la ropa sucia y que se llama pecado. El legalismo no es un problema exclusivamente adventista, sino del cristianismo en general. ¿En qué consiste el legalismo? Consiste en el esfuerzo, por pequeño que sea, de salvarnos por nuestras propias obras, o de asumir que algo de lo que las propias o algo de lo que hacemos puede cambiar la actitud de Dios para con nosotros. Entonces, ¿en qué consiste el legalismo? Hemos dicho en dos cosas. Consiste en el esfuerzo, por pequeño que sea, de salvarnos por nuestras propias obras, o de asumir que algo de lo que hacemos puede cambiar la actitud de Dios para con nosotros. Hace 100 años, muchas denominaciones cristianas tenían prohibiciones contra el uso de joyas, la asistencia al teatro o el cine, el baile, los juegos de cartas y otros juegos de azar. Desde entonces, la mayoría de las denominaciones han abandonado estas prohibiciones, pero unas pocas, incluyendo a los adventistas del séptimo día, no lo han hecho. No hay ningún problema con el hecho de que tengamos estas normas, sino el problema es cómo las utilizamos. Tenemos normas acerca de la salud: no beber alcohol, no fumar, no ingerir té ni café, no comer carnes inmundas y, si es posible, no consumir carne de ninguna clase, reglas de cómo guardar el sábado y muchas otras. Cualquier iglesia que enseñe a sus miembros a respetar normas de conducta corre el riesgo de que alguno de sus miembros transforme esas normas en legalismo. El segundo punto que vamos a ver es la vida pasada de Pablo, Filipenses 3, 4 al 6. Pablo comprendía que sus ventajas en la carne no tenían valor con respecto a la salvación. Por ello, enumera todos los privilegios heredados y adquiridos de los cuales se había sentido muy orgulloso.
Pablo, en primer lugar, había sido circuncidado al 8º día de su nacimiento, porque era judío, judío de nacimiento que había pasado por el rito del pacto a la edad prescripta. Segundo, pertenecía a la tribu de Benjamín, que dio su primer rey a Israel, Saúl, la única tribu que había sido fiel a Judá cuando se produjo la división del reino y la que había mantenido el pacto de honor en el ejército. Jueces 5:14 y Oseas 5:8. Saulo era el nombre judío de Pablo y derivaba de Saúl, el primer rey de Israel que había sido un benjamita. Ahora, ¿cuál era otra ventaja de Pablo? Pablo se describe a sí mismo como hebreo de hebreos, es decir, que su árbol genealógico solo tenía antepasados hebreos, que no había mezcla extranjera y que posiblemente hablaba hebreo. Se entendía por hebreo a la persona que había nacido en Palestina, que vivía allí y que hablaba el arameo, idioma llamado hebreo en el Antiguo Testamento. En realidad era el arameo. Prácticamente el hebreo era una lengua muerta ya en esta época. Su familia y él mismo tenían la ciudadanía romana, porque vivían en Saulo de Tarso, y la ciudadanía de Tarso también, que era una distinguida ciudad en la zona sur del Asia Menor. Cuarto, era fariseo, de lo cual solía enorgullecerse mucho. La verdad era que ninguno de los judaizantes podía haber sido más ferviente en su legalismo antes de Cristo, antes de que Cristo le apareciera en el camino a Damasco. O sea, Pablo les ganaba a cualquier judío a ser fariseo y legalista, y todo eso sucedió antes de que Cristo se le apareciera en el camino a Damasco, donde Pablo estaba encaminándose a perseguir a los cristianos. Quinto, en cuanto al celo, Pablo había sido un fariseo enérgico que cumplía rigurosamente con los preceptos de su secta, pensando que servía a Dios cuando perseguía a los que consideraba herejes. Y sexto, en cuanto a la justicia que es por la ley, era irreprensible, es decir, legalismo, se justificaba a sí mismo por su cumplimiento de la ley. Su vida era estrictamente recta y nadie podía acusarlo de violar la ley. Era un joven de comportamiento ejemplar. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice posteriormente Pablo, refiriéndose a las ventajas que había adquirido. Algunas eran ventajas, digamos, que vinieron con el nacimiento, eran ventajas que traía, y otras innatas, y otras eran adquiridas. A esas ventajas las he estimado o computado como pérdida por amor de Cristo. Consideraba como inútiles todas sus ganancias terrenales, y es más, las consideraba una pérdida, es decir, estaba dispuesto a renunciar no solo a las cosas que había enumerado, a las ventajas que tenía, sino a todo lo que pudiera imaginar. Hubiera renunciado a ellas gozosamente para poder conocer a Cristo, lo cual
era de un valor sobresaliente comparado con lo que él antes llamaba sus ventajas. Todos los cristianos estamos llamados a hacer renunciamientos similares. Pablo estimaba todas las cosas mencionadas como pérdida y estaba dispuesto a renunciar no solo a las cosas que había mencionado, sino a todo lo que pudiera imaginar que lo distanciara de Cristo. Esto lo hacía por Cristo y su religión, ante las cuales todas las cosas que parecían ser ganancias, él las estimaba como pérdidas y estaba dispuesto a renunciar a todas esas presuntas ganancias por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esto puede entenderse como la superioridad, la eminencia y lo sublime que es un conocimiento personal de Jesucristo que sobrepuja en valor todas las demás adquisiciones. Es más, Pablo afirma que lo ha perdido todo y lo tengo por basura, como desecho o desperdicio de los elementos que se tiraban o caían de la mesa. Los judaizantes pensaban que ellos eran los que participaban del banquete en la mesa del Padre e imaginaban a los cristianos de origen gentil como perrillos que arrebataban ávidamente los desechos de alimento que caían de la mesa. Pero Pablo invierte esta imagen. Los verdaderos cristianos están disfrutando del banquete y los judaizantes son los perros que devoraban los privilegios de su cuna hebrea y de su educación elevada. Pablo anhelaba fervientemente poseer a Cristo para que a su vez Cristo fuera completamente su dueño y anhelaba que en el último día fuera hallado no poseyendo su propia justicia, que es por la ley, ya que ninguna observancia de la ley puede comprar nuestro corazón puede limpiar nuestro corazón de la contaminación del pecado, ni puede darnos poder para resistirlo. Anhelaba, en vez de esto, ser hallado poseyendo la justicia de Cristo, que está basada en la fe, y poder participar de la resurrección de los muertos, lo cual lo llevaría casi inevitablemente a participar de los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3, 8 al 10. El tercer punto es lo importante. Pablo en Filipenses 3:10 indica que el fin último de su vida era conocer a Cristo, aunque ello podría implicar participar de sufrimiento, encarcelamiento y aún de la muerte. Pero esto garantizaba que también participaría de la resurrección. Esta relación con Cristo no es solo una experiencia cognitiva, sino sobre todo un proceso de crecimiento gradual. Filipenses 3, 10 al 16 dice, no que lo haya ya alcanzado. Pablo se refiere a la vida cristiana como algo progresivo, aún no alcanzado, un estado de absoluta perfección.
Él prosigue en el proceso como si fuera un corredor que participa en una carrera. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Pablo no tenía solamente el propósito de proseguir en la carrera, sino también de alcanzar la meta. Pablo sabía que Cristo lo había llamado con un propósito y el apóstol estaba determinado a cumplir ese designio, aferrándose a aquello para lo cual Cristo lo había tomado. Todo cristiano tiene el deber de proseguir siempre la carrera cristiana, porque este es el propósito para el cual lo llamó Cristo. Por ejemplo, Dios llamó a Saúl, hijo de Cis, para que fuera el rey de Israel, y también llamó al joven rico para que fuera su discípulo, pero ambos no prosiguieron para alcanzar la meta a la cual habían sido llamados. Pablo en Filipenses 3:12 al 16 reconoce que llegar a conocer a Cristo es un proceso gradual, no que haya ya alcanzado ni que sea ya perfecto, dice, refiriéndose a toda su vida cristiana hasta ese momento, ni que sea ya perfecto. Continúa en el proceso de ocuparse de su salvación. Prosigo al blanco para ver si logro alcanzarlo. Una cosa hago, dice Pablo. El único propósito del apóstol era cumplir el plan del Señor que había diseñado para él al llamarlo. No tenía más que una meta, no procuraba al mismo tiempo tener riquezas, honores de este mundo y la salvación y la corona en el más allá. Olvidando lo que queda atrás, es decir, descartando o eliminando de la mente lo pasado, me extiendo a lo que está delante. Esta es una figura muy gráfica tomada de las carreras en las cuales los atletas corrían avanzando hacia la meta con el cuerpo inclinado hacia adelante, estirando manos y pies. Esto representa la dedicación indivisa de Pablo en el plan presentado ante él por Cristo. Una dedicación tal no permite echar miradas hacia atrás para contemplar con pesar lo que se ha dejado atrás. Lo que está adelante, el único objeto digno de atención para el corredor es la meta final. Y Pablo fijaba en ella su vista, en la vida eterna y una herencia en el mundo del más allá. Prosigo, dice Pablo. Pablo sabía que el que quiere triunfar debe percibir la meta y el premio o galardón. En las carreras terrenales solo puede haber un vencedor, pero en la carrera cristiana todos tienen la oportunidad de ser vencedores y recibir el premio. El supremo llamamiento, este llamamiento a dirigir la atención a las cosas celestiales debe resonar constantemente en nuestros oídos, como sucedía con Pablo, la vida eterna y la resurrección. El cuarto punto, y ya el final, es solo una cosa: conocer a Cristo.
La Biblia enseña claramente que nuestra salvación no depende de nuestras buenas obras. Si esto fuera así, no tendríamos ninguna esperanza de salvarnos. Segundo, por lo tanto, en la vida del cristiano no debe existir el orgullo por los logros humanos, sino solo la alegría y el agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros a través de Jesucristo. Tercero, las cosas que en este mundo son consideradas ganancias deben ser consideradas pérdidas por el sublime valor de conocer a Jesús. Cuarto, la semejanza a Cristo se convierte en el objetivo de nuestra búsqueda y las buenas obras son el resultado natural de ello, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Cuarto, como cristianos somos como una obra en construcción. Por eso en Filipenses 3:13 Pablo afirma, estoy seguro que el que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Por lo cual debemos olvidar lo que queda atrás y avanzar hacia lo que está delante.